A empezar con el tema número 11 de la serie El Mesías y su Iglesia. Es, repito, es el tema 11 y probablemente sea corto. Les doy esperanzas, ¿ok? Les voy a pedir que tengan a la mano, porque eso es lo que vamos a estudiar. Es un pasaje, es Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Acuérdense que estamos viendo precisamente el Evangelio de Lucas. Estamos viendo no como temas, sino versículo por versículo, y vamos exponiendo lo que ahí se va presentando. Um, este, al menos a mí me lo parece un relato muy emocionante. Hay mucha emotividad acerca de la confianza que como discípulos del Señor debemos de tener en su palabra. O sea, es decir, algo que tenemos que tener muy claro como creyentes, ¿verdad? Como discípulos de Cristo es precisamente confiar en su palabra, confiar en lo que Él dice. Y qué maravilla cuando podemos encontrar en ella, ¿verdad? Todo el apoyo, todo el descanso que necesita pues tanto nuestra alma, ¿no? De todos los trabajos, de todas las situaciones que vivimos en el día a día en el mundo, porque hay cosas que nos desgastan mucho en el día a día, ¿no? Y qué bendición cuando tenemos una palabra pues del Mesías, que tenemos una palabra del Señor y que la podemos abrazar y podemos descansar en ella, porque no es lo mismo saberla que descansar en ella. Podemos saberla, pero no estar confiando en eso. Podemos eh, tener la Biblia de memoria, pero eso no quiere decir que estamos descansando, que estamos confiando en aquello que el Señor nos está diciendo. Yo creo que más allá de un tema, lo de hoy, pues podría ser una serie bastante extensa. O sea, si hablásemos de solamente el tema este de confiando en su palabra, esto puede ser toda una serie acerca de esto. Sin embargo, a fin de cuentas, bueno, de eso se trata nuestro caminar en el Señor, ¿verdad? Desde principio a fin, de confiar, de tener fe, de dar siempre por cierto lo que Dios dice. Yo les recuerdo que, como dije hace un momento, todo nuestro caminar con el Señor es en fe. Se más el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. O sea, no llega un momento en que empezamos por fe y terminamos por obras, ¿verdad? Eh, Entendemos, yo creo que todos tenemos muy claro que la fe nos lleva a obras, ¿verdad? Porque precisamente el confiar en la palabra de Dios, cuando Él nos indica algo, esa confianza se traduce en acciones muy concretas, como lo vamos a estar viendo ahorita. Les voy a leer un versículo, no es el tema, no vamos a entrar por ahí, pero les quiero, hablando de la fe, del confiar en el Señor, el impacto que tiene. Es muy conocido. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente se lee así. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. O sea, Dios lo justificó. No es el tema, ¿verdad?, que vamos a tratar, no es la justicia de Dios, ¿verdad?, que es por la fe el tema de hoy, pero, pero es precisamente la justicia que Dios le reconoce a Abraham, pues depende enteramente de la fe, no de ninguna obra, ¿verdad? No de la ley, porque pues de hecho hasta ese punto la ley todavía no había sido promulgada, no había sido dada. Y esto nos enseña que la fe genuina siempre es antes que las obras, ¿verdad? Y que las obras son precisamente el resultado de la fe genuina. ¿Sí quedó claro eso? O sea, esta sola declaración de Génesis 15:6 o sea, es para dejar bien cimentado esto, ¿verdad? De que la fe genuina, repito, siempre es antes que las obras.
Y las obras, pues como siguen a la fe, pues solamente son ese resultado, ¿verdad? Por eso luego nosotros nos encontramos al apóstol Pablo hablando tanto acerca de la fe necesaria para alcanzar la salvación, y por eso pone a Abraham como modelo. Y bueno, aunque no vamos a hablar precisamente sobre la justificación, sí vamos a aprender de este tema, que siempre nuestras respuestas a Dios son en fe. O sea, cuando nosotros le damos una respuesta a Dios, cuando Dios nos está llamando para algo, en algo, siempre o sea, si hay una respuesta para que sea, déjenme decirlo así, para que sea válida, para que sea aceptable por Dios, debe de ser en fe. O sea, debe de ser en confianza precisamente a eso que el Señor dijo. Es decir, basados en una palabra que Él ha dicho. ¿Ok? Dios me habla y en base a eso que me habló, yo actúo. No en lo que nosotros decimos por fe. Esa es una de las cosas que luego nos ha pegado tanto y más en los últimos 25, 30 años. ¿Sí? La declaración positiva, la palabra de fe, todas esas doctrinas que bueno, ya hemos hablado de eso. Pero precisamente lo que maneja es, no, tú dilo, tú decláralo, o sea, tú debes de tener fe para decir las cosas. Entonces, si tú tienes fe, ¿verdad? Si tú no lo dices, si tú no lo estableces, entonces es porque no tienes fe. Y no es así. La fe bíblica no es así. Porque para empezar viene por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, siempre nuestra respuesta a Dios es en fe y es precisamente en esa confianza, en ese apoyo que tenemos, ¿verdad? En base a eso que Dios dijo, porque reconocemos que Dios es veraz. ¿Está bien? Ahora, yo creo que todos lo tenemos muy claro y es muy visible, pero desde un inicio, el ataque de Satanás es precisamente el desacreditar la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje ahí en Génesis? O sea, no vamos a ir ahorita para allá, pero yo creo que todos lo tenemos muy presente, ¿cierto? O sea, Dios le da una instrucción a Adán y Eva, ellos por ahí están haciendo sus quehaceres, ¿verdad? Y llega Satanás, empieza a dialogar con la mujer, ¿verdad? Y la pregunta de Satanás, así cuando le dijo, no, pues hazle así y asado, y Eva le dijo, no, pues ¿cómo crees, no? En otras palabras, ¿no? No, ¿cómo crees? Y es que Dios dijo, y el otro, ¿y con que Dios dijo? O sea, ¿quién es Dios para que te ande diciendo lo que tienes que hacer? Y esa desacreditar, e inmediatamente ahí empezó el ataque a la palabra de Dios. No, lo que pasa es que Dios, y quiso hacer con toda esta distorsión, hacer precisamente como ver que Eva viera mal a Dios como si fuera un mezquino. Y hoy en día, ¿verdad? Híjole, pues no andamos tan alejado de eso, se le da más crédito incluso a una publicación en las redes sociales que a la misma escritura. Es impresionante eso, ¿sí? Voy a mover tantito esto. Y pero se le da más crédito a lo que alguien dijo por ahí, ¿verdad? Que a lo que la palabra de Dios dice. Y el ataque sigue. El ataque sobre la palabra, el buscar desacreditar la palabra de Dios sigue, ¿verdad? Y es grave, porque lo grave es que precisamente sea en sectores de la iglesia que han cambiado su confianza en la suficiencia de la palabra de Dios por filosofías de hombres, como lo hemos dicho en innumerables veces, que incluso han sido aborrecedores de Cristo y aborrecedores de la iglesia, y hacen sus mezclas y hacen sus cosas y les parecen mejor a muchos
apoyarse en esas máximas, en esas ideas. Les voy a poner un ejemplo, cosas que estamos viendo hoy en día, o sea, no me voy a ir muy lejos, ¿sí? Cosas que Dios establece, por ejemplo, con respecto al homosexualismo. ¿Qué dice con respecto al homosexualismo? O sea, ¿cómo lo ve Dios? Es un pecado, ¿está bien? No es aceptable. El matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. No es aceptable. Y muchos dicen, no, bueno, es que no viene la palabra homosexual así como tal en la Biblia. Bueno, pero ese es otro asunto. Pero el concepto viene perfectamente descrito. ¿Sí me explico? Y tratar de utilizar argumentos para eso. Y ahorita te encuentras, o sea, ya te encuentras, ¿verdad? Con que el líder del movimiento de la cristiandad más grande de la tierra, ¿verdad? Que está allá sentado en Roma, dice, no, espérense tantito, hay que recibirlos, no hay ningún problema. Pues ahí felices porque pues hay varios adentro, ¿no? Y también tienen sus talentos y Dios los ama y Dios los puede utilizar. Y a eso le aplauden un montón de líderes evangélicos, ¿sí? O que se dicen, o se aprecian, o se dicen ser cristianos, ¿no? Y dicen, no, lo que pasa es que, pues sí tenemos que incluirlos porque los tiempos han cambiado. La cultura ha cambiado. Entonces, pues les damos la bienvenida, ¿sí? Salgan todos del closet, no hay ningún problema. Este es un lugar para ustedes. Aquí no se les va a decir nada, pueden vivir así, no hay ningún problema. Cuando la Biblia claramente expresa que está en contra, que Dios está en contra de eso. ¿No? ¿Sí me doy a entender? El mismo líder de la misma secta más grande de la cristiandad, eh, también saca su declaración, no, espérense, Dios no es ningún mago, no tiene una varita mágica, la evolución es, y venimos del Big Bang. ¿Sí? O sea, su declaración es, no hay Dios, pero nosotros lo podemos hacer a nuestra medida. Y a eso le siguen un montón que le aplauden. Y yo entiendo que, bueno, gente del mundo pues lo vea y diga, oye, muy bien, o sea, qué hombre tan, pues tan avanzado en su tiempo, está renovando, ¿verdad? La iglesia católica romana y la está llevando y muy bien y felicidades, cuando todas las implicaciones que tienen esas declaraciones son terribles, que obviamente se está preparando otro asunto, ¿no? Pero bueno, algo de lo que también vamos a estar aprendiendo en este pasaje es que cuando el Señor llama, fíjense bien, lleva implícita una respuesta en confianza a ese llamado. Es decir, cuando el Señor nos llama, Él espera una respuesta en base a lo que Él dijo. O sea, no nos llama a una cosa para que le respondamos otra. Sí, y a veces así, ¿verdad? Así le hacemos. Dios nos llama a una cosa y nosotros le respondemos de otra manera y pensamos así como que ya le pegamos una mareada a Dios, ¿no? Y no es así. Vengan conmigo, por favor, ahí al versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3 y vamos a avanzar muy, muy rápido. ¿Ya están ahí? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿A qué iban? Acuérdense que estaba en Capernaum, ¿ok? Ahí seguía. Yo quiero estar insistiendo en esto porque fue un lugar en donde lo recibieron sus enseñanzas y el Señor hizo muchas señales ahí, como lo hemos dicho en los 2 o 3 temas anteriores. Ahí estableció Él, ¿sí? Precisamente en la casa de Simón Pedro,
en donde sanó a la suegra, ¿sí? Como que él tenía, pues ahí vivía también, cuando estaba ahí en Capernaum. Habíamos dicho que el lago, este lago de Genezaret estaba más o menos a 200 metros abajo del nivel del mar. Entonces tenía algunas condiciones bien climatológicas bien raras, ¿no? Pero bueno, era una fuente de agua dulce muy importante para esa zona. No era un lago muy grande, tenía más o menos 20 kilómetros de largo, como por 13 kilómetros de ancho. O sea, pues sí estaba grande, pero no tanto, ¿sí? Entonces, dice que la gente se agolpaba. Vimos en el tema anterior de que él salía, ¿verdad? Uno de los días que estuvo hasta tarde, ahora sí que imponiendo manos, ¿verdad? Y sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Después ya se apartó a irse a solas, ¿no? A orar pero la gente lo seguía porque veían que él tenía una autoridad muy distinta a los otros maestros contemporáneos, como ya también lo hemos dicho. Y dice en el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, o en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces yo quiero que vean esto, porque la gente se le está, la expresión que dice aquí, que el gentío se le agolpaba, quiere decir que estaban muy cerca, o sea, al punto de que lo querían tocar. Entonces, pero también así como que háblanos, dinos, pero él los tenía la multitud encima. Entonces lo que hizo, ¿verdad? Se metió al lago y agarró de púlpito una lanchita ahí, ¿sí? Y porque saben que de la orilla hacia allá, él, ahora sí que, pues él lo sabe todo. Y si tú hablas de la orilla hacia allá, la acústica, o sea, no necesitas hablar tan fuerte para que se oiga lejos. Entonces se metió un poquito, dio distancia, ¿verdad? Y por el mismo aire, pues el sonido les llegaba más. Entonces ya todos se aplacaron, pero ya ves que dicen que se sentó cuando estaba en la sinagoga. Es que esa era una posición muy, muy, muy común, era la posición más normal para enseñar. O sea, normalmente no enseñaban estando parados, se sentaban y sentados enseñaban. Y los discípulos o la gente se sentaba en derredor del maestro, y este era el caso. Entonces, pero fíjense, dice que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y fíjense bien que esto, por un lado, nos enseña que qué importante es que pongamos nuestras posesiones disponibles al Señor para que Él las use. O sea, ¿la barca de quién era? Esas barcas de Simón, ¿verdad? Probablemente una de Simón y la otra de su hermano Andrés, porque pues también andaba por ahí Juan y su hermano, ¿verdad? Que también eran pescadores, pero ahí menciona estas dos barcas. Entonces le dice, préstame una así y a ver, méteme tantito. Pero fíjate cuál era la actitud de él. Entonces, la actitud de él para utilizar, porque se necesitaba en ese momento la barca no era de Jesús, ¿sí? Pero fíjense que no hubo abuso y no hubo manipulación. Fue muy amable, dice que le rogó. ¿Se fijan? O sea, no es de que traigan sus bienes, traigan su acá, porque, o sea, sí lo ven, de todo el montón de abusos que hay. Si no hay esta necesidad, es importante para predicarles a ellos. Me puedes llevar, por favor, meter un poquito más para allá, ¿verdad? Porque pues, tú eres el experto. Yo me voy a sentar, pero tú la vas a balancear y tú la vas a mantener ahí en un punto. O sea, el estar dispuesto a que todas las cosas que tenemos, las cosas que nosotros sabemos hacer, que puedan ser usadas por el Señor. Porque cuando nosotros permitimos eso, muchos otros salen bendecidos, como en este caso. Utilizó la barca de uno y las habilidades de uno, ¿sí? ¿Se fijan? Dice que una multitud salió muy bendecida. Entonces,
Pues Lucas no dice, ¿verdad?, el contenido de la enseñanza, pero sí remarca que escuchaban, que querían escuchar, que iban a oír, que estaban escuchando la palabra de Dios. Y esto parece que no tiene mucho peso, pero esto es fundamental porque lo que hace Lucas, precisamente, asocia, ¿verdad?, de una manera muy adecuada, muy a propósito también, la palabra de Jesús como proveniente directamente de la palabra de Dios. O sea, no lo escribió nada más así al azar, sino que él está haciendo una declaración muy fuerte. La palabra de Dios sale de la boca de ese hombre llamado Jesús. ¿Ok? Lo que sale de su boca es palabra de Dios y ellos vienen a oírlo. ¿Ok? Esa es una implicación muy grande. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. ¿Qué quiere decir eso de boga mar adentro? ¿Ah? Métete. Tienes que ir a las más profundo, vete más para adentro. Yo creo que aquí el Señor ya se bajó, ¿no? No sé, pero dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, dale para adentro. O sea, te quiero llevar a un punto más lejos. Y sin duda, mis amados, el Señor quiere llevarnos a otro nivel de comunión con Él. Eso lo hemos estado diciendo desde hace tiempo. Quiere llevarnos a otro nivel de confianza a Él. Y esto me trae a la memoria precisamente el pasaje del profeta Ezequiel. ¿Se acuerdan? Donde habla de los distintos niveles de profundidad de nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Cómo pues uno se puede caer en la orillita. ¿Se acuerdan cómo dice en Ezequiel 47? Ahí está el río, pues métete. Y tú te puedes meter al río, pero estar con el agua hasta los tobillos. ¡Ay, qué rica! ¡Qué frescura! ¿Sí? Estaba bien cansado y me quité los zapatos y me metí ahí al río. ¡Ay, qué rico! ¿Nunca han hecho eso en algún río? Pues el agua está bien fresca y se siente bien rico, ¿verdad? Y puedes disfrutar ahí, ay, tu comunión con Dios, ¿verdad? Con tus pies fresquecitos. Y caminar y dices, estoy en comunión con Dios. Y ciertamente, sí se está, pero muy, pues muy por encimita, muy en los tobillos. Y luego dice, avanzó otro poquito y hasta las rodillas. Bueno, pero en las rodillas uno se puede seguir moviendo. Dice, aquí en las rodillas todavía me puedo aventar un clavadito, ¿verdad? Y ¡pah! Te levantas y otra vez, así como el chapotean aquí en la orilla de la playa. ¿Sí? Y dice, pero seguí caminando. Y le llegó el agua hasta dónde? Pues hasta la cintura, ¿verdad? Ya cuando te llega el agua a la cintura en un río, no es lo mismo que en una alberca. Tiene corriente. Entonces así como que ya, ay caray, no, ya te jala. Ya no te permite hacer todo lo que tú quieres. Y ahí que se lo fue llevando hasta que dice hasta el más allá, en donde ya se echó el chapuzón, en donde ya no toca, en donde ya está a la merced de la corriente. Y es ahí en donde Él nos quiere poner. Es precisamente ahí en donde ya nosotros no tenemos control de las cosas. Pero es que tenemos que confiar en Él. Y qué bueno cuando confiamos en Él, que le podamos ceder el control de nuestra comunión, de nuestra relación con Él, el control de todas las cosas. Porque ya ahí ya no tenemos más que hacer, más que depender de Él. Y se puede sentir en un momento una cierta inseguridad en lo natural, ¿sí o no? Se puede sentir esa, ahora sí que, pues no sé, esa zozobra, ¿no? Pero ahí es en donde entra la confianza. Y si el Señor te dice, métete más, boga mar adentro, vete más a la profundidad, ¿sí? Vete más a la profundidad. Dice, y echen sus redes para pescar. Ahora, lo normal en ese tiempo y en ese lugar es que ellos pescaban de noche, porque era cuando los peces estaban más cerca de la orilla. Porque dije ahorita las dimensiones del lago.
Entonces dices, pues no, no es mucho, bueno, pero remando es distinto, ¿verdad? O sea, aventarte 10 kilómetros en una lancha con motor, pues qué padre, ¿verdad? Qué rico, pero dale, a remo. Entonces, ellos pescaban durante la noche, por eso dice que en la mañana ya habían llegado y estaban sacando las redes, y bueno, no les fue bien, ¿verdad? Estaban arreglando todas las cosas ahí, extendiéndolas otra vez, a lo mejor un que otro pececillo se les había pegado por ahí, ¿verdad? Y pero durante la noche, repito, se venían más hacia la orilla y durante el día, pues se iban a lo más hondo. Y el Señor sabía en dónde estaban. Fíjense, hablando de la confianza a la palabra de Dios, hay un comentarista bien intencionado que él maneja con mucha uh, uh, maestría, se puede decir, todos los aspectos culturales y lingüísticos incluso, uh, pero pues de los que no creen en milagros, ¿no? Son de esa corriente que no es nueva, tampoco. Y él dice que aquí que el milagro de esta pesca, porque no sé si en sus Biblias, pero en algunas dice la pesca milagrosa, que realmente el milagro era que se necesitaba tener muy buena vista, porque había muchos peces. Entonces que el Señor allá desde la orilla vio, porque dice que se veía como que hervía el agua. Entonces le dijo, dale por allá. Entonces que ese fue el milagro, que el Señor tenía buena vista. Entonces, pues obviamente no es así, ¿verdad? Pero se los quiero comentar porque también, digo, por si de repente leen algunos comentaristas y salen cosas así, que no se lo coman todo. No, es que pues, el libro está bien gruesote, ¿verdad? Y como está bien gruesote, esto debe de ser. No, no, no. Siempre hay que revisarlo, ¿verdad? Y son solamente comentarios y hay que saber discernir. Pero bueno, entonces, um, pues le obedeció, ¿verdad? Versículo 5 al 7 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Así, pues dale para adentro y así como que estoy bien tronado, Señor. Estamos bien cansados. Toda la noche le estuvimos aventando redes, recogiéndolas, ahora vete más para allá, tírale, ¿verdad? Ya lo aventaste ahí, rémale un rato, jálale. Toda la noche estuvimos trabajando. Sí, dice, no ha salido nada. O sea, ahorita de manera natural dice, aquí no hay. No sé si anden hasta el otro lado. No lo sé, pero aquí no hay. Y mira que yo conozco de esto, Señor. Pero fíjense, dice, mas en tu palabra echaré la red. Noten que Pedro no dijo, declaro que allá en donde vamos a encontrar peces por fe. ¿Se fijan? O sea, el Señor le dijo, dale para allá, ¿sí? Dale para allá, boga mar adentro. Sí, y allá vas a echar tus redes. Yo te voy a decir en qué punto. Y él, ay, pues pues vamos a echar las redes, ¿verdad? Por fe. No, no, no. Esto es como ya lo mencionamos. En esencia, esto es darle respuestas a Dios. Y nuestras respuestas a Dios se fundamentan en una palabra dada por Dios, que es iniciativa de Él. Fue la iniciativa del Señor decirle, boga mar adentro, dale para adentro, echa las redes. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué hizo él? Pregunto. Simplemente confió. Esta expresión, más en tu palabra echaré, o sea, no es de que voy a echar la red en tu palabra, sino es confío en lo que me estás diciendo. Tú me estás diciendo que haga eso, ah, pues yo lo voy a hacer. Ahora, noten una cosa, en ningún momento el Señor le dijo, mira, va a haber una pesca que no se la van a acabar, es más, váyanse trayendo la otra barca. El Señor no le dijo nada, simplemente le dijo, dale para adentro y echa la red. Y es que son lecciones que nosotros tenemos que aprender.
¿Y qué tal si hubiera ido para adentro y hubiera echado la red y no sacan nada? ¿Hubiera estado mal Pedro? Pregunto. No, él simplemente hubiera, pues yo seguí las instrucciones. Y eso es lo único que nos corresponde hacer. Los resultados no dependen de nosotros, mis amados. De nosotros depende seguir las instrucciones que Él nos da. Él me da la instrucción, boga mar adentro, vete por aquí, hazle de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dale por ahí. ¿Y qué va a pasar? No sé. Yo no estoy en control de eso. Porque si en lo natural lo veo, no va a pasar nada. Ahora, si, imagínate, pues, ahí le van dando, ¿no? Llega ahí, avienta las redes, no sacan nada. Probablemente te hubieras encontrado a Pedro porque era de ese tipo. Señor, yo te dije que no habíamos sacado nada y el Señor a lo mejor le hubiera contestado, pues yo no te dije tampoco que ibas a sacar algo. Yo nada más te dije y qué bueno, te felicito. Eres obediente, Pedro. ¿Dan cuenta? Y es que ese es el asunto. Luego andamos con tantos rollos que a ver qué es lo que dijo, qué es lo que prometió, esto acá. Entonces, en base a eso. Y de ahí hacemos un montón de doctrina y hacemos un montón de cosas, de enseñanzas que nada que ver. Aquí lo que está destacando es la confianza, es la fe, es la obediencia en la palabra de Dios. Entonces dice, y habiéndolo hecho, es decir, habiendo obedecido, ¿en qué sentido obedecieron? Que se fueron más para adentro y que echaron las redes. Dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ya me imagino unos guachinangones, ¿verdad? Ahí, unos tremendos pecesotes así para nada más hacerlos así a las brasas, ¿verdad? Unos buenos pescados zarandeados ahí. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Imagínate, o sea, yo me imagino a la cara de asombro que estarían haciendo, ¿verdad? O sea, está jalando, oye, ya, vengan para acá, y así como luego pega los chiflidos Marisol, así, pegándole unos chiflidos y haciéndole señas, y ahí van los otros, ¿verdad? Y veían, y pues, ¿qué está pasando? Y veían cómo se jaloneaba, cómo se rompía. Dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, las dos barcas, no era nada más la de Pedro, era también la otra. Y esto fíjense que sin pedirlo o sin esperarlo, hubo recompensa. No estaban esperando esto, sin embargo lo hubo. Y esto está dentro de la soberanía de Dios. Y en eso nosotros debemos de cuidar de no tener una actitud, te doy para que me des. Simplemente te doy porque me lo pides. Y si algo me pides tú, por ejemplo, en lo material, es porque es tuyo. O sea, lo recibí de ti, si me lo pides, yo te lo doy, no tengo problema con eso. Pero el Señor no manipula, ¿se fijan? Pero sí es importante que nosotros guardemos nuestro corazón siempre. Siempre, siempre, siempre. Que las motivaciones en nuestro corazón sean así. O sea, no es te doy para que me des, porque ¿qué es lo que dice, lo que le dice Pablo a los Corintios? Que Dios ama al dador alegre, que dice que demos no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, es decir, a aquel que da con alegría. ¿Sí? No que, ay, pues di algo, ¿verdad? Y sentí que me dieron un martillazo en el dedo, ¿verdad? Sentí que me agarré la puerta, la mano con la puerta ahí a la hora que di algo, ¿verdad? Y no, o sea, es algo que a Dios le agrada cuando nosotros tenemos una actitud de generosidad. Y no le estoy hablando ahorita vamos a levantar una ofrenda, ¿sí? Y esa es una de las áreas, diezmos y ofrendas, esa es una de las áreas, pero hay muchísimas otras áreas. Hay muchísimas cosas más, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros pensar, ¿verdad? Que ellos se pudieron haber excusado, fíjense bien, Pedro y los demás, o sea, a la hora que estaban ahí,
Ellos tenían, fíjense que tenían la excusa perfecta, es más, la excusa que casi todo mundo usa. Ay, estoy bien cansado. Ellos habían trabajado toda la noche, pero prefirieron quedarse ahí y ver qué pasaba, escuchar la palabra de Dios, a irse a echar una siestecita. Que les voy a decir, ¿se las merecían? ¿Ustedes qué creen? Sí, habían trabajado toda la noche. Estaban cansados. Y otra vez, ¿verdad? Ahí, sin embargo, bueno, en ese sentido, hubo una recompensa. Ellos encontraron que era más grato, que era más vivificante, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, porque lo reconocían así, a echarse una siestecita. Porque ya merezco. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la iglesia occidental, el ya merezco. Hay cursos que se dan en iglesias, así, es para que conozcas tus derechos. Ah, caray. Debes de conocer tus derechos, ¿verdad? Y pues bueno, yo no digo que no, ¿verdad? Y que es importante, pero no es la función de la iglesia. No sé si me explico. O sea, no es en la iglesia no es el foro para exponer eso. Entonces, es cierto, ¿verdad? Que estaban cansados, prefirieron escuchar, se aventaron todo el mensaje y después del mensaje otra vez a darle y siguieron trabajando, ¿sí? Ahora, repito, esto fue algo muy de la soberanía de Dios, porque también es cierto que hay quienes son muy diligentes en sus trabajos, ¿sí? Y que le echan muchas ganas y que trabajan un montón y que a veces se llevan decepciones o que no les va tan bien como, como esperaban o como sienten que debió de haber ido, ¿verdad? O sea, hay muchos otros que no pescan nada después de bregar mar adentro, ¿sí? Después de ir mar adentro y le vuelven y le dan y le dan y nada y nada. Bueno, eso también forma parte de la soberanía de Dios, ¿sí? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Se han sentido así? Ay, Señor, he esperado tanto, he estado haciendo tanto y esto, y estoy trabajando, y ay, Señor, de dónde va a venir? Si estoy ya, ¿qué más hago? Pues, sereno, moreno, tranquilo, tú sigue avanzando. Entonces, nada más, sigue la dirección, sigue la dirección, ¿sí? Lo nuestro es cumplir con nuestro deber y dejar que Dios dé el resultado. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Todo caso, si ya nos sentimos muy cansados de todo esto, si no vemos un fruto aparente, bueno, pues podemos ir al Señor y exponerle nuestro caso. Al menos nuestra alma descansará y entenderemos algunos propósitos. ¿Está bien? Versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro, ¿viendo qué cosa? Pues viendo que se le estaban hundiendo las barcas de tanto pez que traían ahí. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, fíjate bien, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjate cuál fue la reacción. ¿Cuál era la actitud de él cuando vio todo esto? No dijo, aleluya, ¿verdad? O sea, no, o sea, vio todo eso, todo lo que había estado escuchando, porque pues él ya había estado viendo al Señor y le tenía algún aprecio. Todavía no habían pasado mucho tiempo con Jesús, ¿verdad? Pero ahí fue escuchen bien, fue una convicción de pecado lo que él traía ahí. Él puso su confianza en él ahí, ¿sí? Y esta actitud de Pedro, hay tres cosas que quiero mencionar, porque son aspectos básicos de la conversión a Cristo, cuando alguien cree, cuando alguien se convierte, y estas son cosas que es importante, ahora sí que son como señales, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener en claro a la hora de que le compartimos el Evangelio a una persona. Porque como lo hemos dicho también en otras ocasiones, a veces nuestro compartirle el Evangelio es te invito a la iglesia.
Escucha esta prédica, ¿sí? Ah, no, no te preocupes, todo te va a ir muy bien. No, mira, si tú vienes a la iglesia, el Señor va a restaurar tu matrimonio. No, si tú te conviertes a Cristo, el Señor va a restaurar tu negocio. O vas a encontrar trabajo. O vas a obtener algún bien, algo que necesitas, ¿verdad? O vas a tener más comodidad, lo que sea que tiene que ver con este mundo. Y aquí no encontramos eso. De hecho, si nosotros, como lo vamos a ver más adelantito, vemos que incluso aun cuando vio todo eso, Pedro no se apantalló. Tomó como en nada eso. De hecho, eso lo único es de que fue un temor bien tremendo lo que le entró a él. Y lo primero que menciona aquí y que repito, son 3 puntos así importantes para que nosotros ubiquemos cuando compartamos el Evangelio a alguien más. Dice, apártate de mí, es otra manera de decirle, Señor, no soy digno de ti, no soy digno de ti. ¿Verdad? Es una manera muy quebrantada de reconocer la distancia entre Dios y Él, ¿verdad? La santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Y esto es algo que una persona, a la hora de que le compartas el Evangelio, tiene que llegar a este punto. Tiene que llegar a este reconocimiento. O sea, no, sí estoy de acuerdo. Ah, ¿estás de acuerdo? Sí, que bien, repite conmigo esta oración. Si no, esta es una labor del Espíritu en el corazón del hombre. Pero es poder reconocer, ay, es que Dios es tan santo y yo la verdad no, no soy digno. Estoy bien lejos de esto. ¿Sí me explico? O sea, hay una distancia en mis fuerzas insalvable. Apártate de mí. Fíjate. Es una expresión muy fuerte, apártate de mí. O sea, o sea, no soy digno ni siquiera de ti al punto de estar cerca, ya ni de tocarte, sino de estar cerca, Señor. O sea, hay tanta distancia entre mi condición y quién eres tú, que lo más conveniente para todos es que tú te apartes. Sin embargo, el Señor no respondió de esa manera. Repito, estas son cosas que, o sea, como que lo estuvo dejando. No le dijo, no te preocupes, no te preocupes, no eres pecador, ¿cómo crees? Sí. Yo vine a proveerte, mira, estás viendo la lancha, las dos llenas. ¿Eh? Número 2, él reconoció a Jesús, ¿verdad? Como Señor, como Mesías. Él utilizó la palabra curios, le dice, apártate de mí, ¿sí? Señor, esa es la palabra curios. Curios quiere decir el que manda. En ese tiempo, ¿verdad? Solo se consideraba curios al emperador y los creyentes solamente al Señor. Por eso cuando habla acerca de la confesión, de que confesaran, decían, o sea, para que confesaran, decían, Curio César. O sea, confiesa que el César es el Señor, el que gobierna, la autoridad suprema de tu vida. Y ellos decían, Curios Cristo, ¿no? O sea, no. El César es el emperador, pero el que gobierna mi vida es Cristo. Yo estoy sujeto al emperador, no tengo ningún problema, pago mis impuestos, hago esto, no quebranto las leyes, voy a favor, o sea, estoy con las leyes, no las quebranto, punto. Pero el que gobierna mi vida es Cristo. El que determina en mi vida es Cristo. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. El que me gobierna, ¿quién es? Es decir, cuando no nos, um, cuando no infringimos o que no andamos buscando infringir o si tenemos la oportunidad de infringir una ley, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no andamos infringiendo leyes? Porque por motivo de conciencia o porque pues es que si no me agarran, o sea, por temor al castigo o porque andas en una ley superior, porque es Cristo el que te gobierna y el gobierno de Cristo está por encima del gobierno del hombre. ¿Será por eso? Yo espero que así sea. ¿Sí? Entonces,
Repito, él lo reconoció como el Señor, ¿sí? Él lo pudo haber reconocido, o sea, no le dijo rabí, ¿verdad? O sea, no lo reconoció como, ay, es un maestro. No lo reconoció como un exorcista o como un sanador, ¿verdad? O como un predicador, sino Señor, ¿sí? O sea, el Mesías, aquel el que fue enviado por parte de Dios, ¿verdad? Tremendo. Entonces, fíjense bien, reconoce su condición, la condición de Dios, reconoce quién está por encima y número 3, él se definió a sí mismo como pecador, como una persona que necesitaba de la misericordia de Dios, ¿sí? Y bueno, consiste esto esencialmente en reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y sobre esa base, entonces pues ya tenemos una actitud y una respuesta para con Dios. Es decir, Señor, soy indigno, pero tú eres el Señor, yo soy pecador. ¿Se acuerdan cómo oraba el publicano cuando más adelante lo vamos a ver? Cuando estaban hablando acerca de la justificación, si era por la ley, por la fe, ¿sí? Que subió, dice un fariseo. ¿Y cómo oraba el fariseo? Pero dice que oraba, que subió al templo a orar, dice, y oraba consigo mismo. O sea, no estaba orando a Dios, y oraba consigo mismo. Señor, ¿verdad? Te doy gracias que no me hiciste como este publicano, bien tranza, ¿verdad? Y yo soy así, y yo esto, y yo diezmo, y yo hago lo otro, y yo ayuno, y yo, o sea, yo cumplo todos mis deberes, o sea, gracias, Señor, ¿eh? Me merezco tu bendición, que ese era el pensamiento que tenían. Y dice que estaba un publicano, y menciona al publicano como una figura de las personas más despreciadas por los mismos judíos, ¿sí? Eran los más despreciados. ¿Y qué es lo que él decía? Porque no solamente extorsionaban a la gente, o sea, vivían una vida de mucha disipación, ¿sí? Muy licenciosa. ¿Y qué es lo que él hacía? Estando ahí en el mismo lugar, porque los dos estaban en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que hacía él? Les dice que se golpeaba el pecho, de ahí viene el ese, acá donde ven que se golpean el pecho allá. Ah, bueno, es por eso. Dice que él se golpeaba el pecho, pero él se golpeaba, o sea, no era nada más así de que le hacía así nada más de, ¿no? O sea, era un reconocimiento donde decía, ten misericordia de mí que soy pecador, soy indigno de ti. O sea, ten misericordia, Señor. Y esa es la condición que una persona tiene que llegar a estar para entonces poder poner su confianza en Cristo. Me reconozco pecador, te reconozco, Señor, yo no tengo ningún recurso para acercarme a ti, apártate de mí, ¿verdad? Pero cuando dices solo cree, pon tu confianza en la obra de Cristo y eso es todo. Y se agarran de ahí, ahí es cuando ahí es donde empieza todo lo bueno. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? ¿Sí o no? Entonces ahí es cuando ya nos comprometemos con Él y ya le honramos con nuestra actitud. Vámonos para el final, versículos 9 al 11. Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, o sea, de Pedro, y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, fíjate. O sea, dijo, ¿que a quién tengo aquí enfrente? Soy indigno, me va a fundir. Sí. A lo mejor ahorita todos esos peces se convierten en uno solo y me tragan porque, no sé, ¿verdad? Va a llegar Moby Dick o no sé. Pero había un temor delante de quien estaba. Y aquí dice, ya me perdí. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de qué? De hombres. El verbo que Lucas usa aquí para decir
pescar o pescador, la palabra, significa atrapar y conservar vivo. Fíjate. O sea, el asunto de la encomienda implica que, que no se trata nada más de traer cautivos a los peces, ¿sí? O sea, te voy a hacer pescador de hombres, no nomás para que los traigas acá, sino es para que los mantengas vivos. Es decir, implica un cuidado. ¿Sí lo ven? O sea, no es nada más para, o sea, no está hablando de engrosar, como lo hemos dicho en otras ocasiones también. No se trata de engrosar, no, la encomienda no es ve y trae peces. Como un pseudopastor aquí de San Lucas le decía a la congregación, tráiganme almas, son para mí, tráiganmelas. Y se enseñorea de ellas, obviamente, ¿sí? Entonces, aquí la connotación no es esa, la connotación no es para que me traigan gente, para que me arrimen gente, para que le metan gente aquí al movimiento, ándenle, ¿verdad? Pues para que todo esto crezca para la gloria de Dios y de paso, pues para que me vaya bien también, ¿verdad? Porque peces son pesos, dicen algunos. Pues yo creo que aquí son puros charales, ¿verdad? Pececillos ahí, charalitos. Versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Se aferraron a todo eso que tenían y ahí se quedaron bien felices. Se fueron a echar una siestecita. No, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, la respuesta del Señor aquí, ¿verdad? Fue la misma. A Pedro cuando vio que temió, ¿verdad? Que estaba así todo temeroso, fue la misma que le dijo allá a Zacarías, ¿verdad? El ángel, lo que le dijo a María, a los pastores, no temas, o sea, no, dejen de temer más bien, ¿verdad? Y bueno, un llamamiento, y con esto voy cerrando, un llamamiento divino siempre implica una respuesta. Lo dejaron todo y le siguieron. Y el seguimiento o seguir al Señor debe de ser algo radical. O sea, aquí no hubo consultas, ¿verdad? No hubo demoras. El Señor me está llamando a esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y fíjense que aquí esto nos habla también de un montón de cómo nosotros tenemos que armar precisamente nuestras prioridades, ¿no? Porque a veces viene esto, sí, Señor, ay, pero tengo tanto que hacer. Sí, Señor, sí tengo este llamado de tu parte. Sí, sí, yo reconozco que me estás llamando, pero Señor, ¿no te das cuenta que estoy haciendo esto? Entonces, entiende, Padre, no puedo hacerlo, ¿verdad? Cuando el Señor, cuando nos llama, es porque ahora sí que tiene todo fríamente calculado. Si nos llama a hacer algo, es porque Él ya se proveyó para eso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Confiar en su palabra. Nada más. Y movernos. O sea, implica esa respuesta, implica una acción muy concreta. Y lo hemos dicho en infinidad de veces, lo seguiremos diciendo porque es algo en lo que no se va a detener. Pero en cuanto a la edificación de los hermanos, de la vida de los hermanos, eso es algo en lo que todos estamos llamados a hacer. ¿Sí? En muchas áreas. No es nada más plataforma. A veces pensamos que servicio es nada más plataforma. Pero hay vidas que edificar. Hay niños que enseñar. ¿Sí? Hay gente que alcanzar. Y eso no lo va a hacer no lo van a hacer los mismos. Y eso yo quiero que ustedes lo tengan muy en claro. Pero generalmente hay trabas. Vamos a avanzar en esto, ¿sí? Bueno, no sé, no estoy muy seguro todavía. Bueno,
pues no sé qué más espera, ¿no? Entonces, el, el Señor que todo lo sabe, ¿verdad? Pues Él ahora sí que sabe en dónde están los peces. Entonces, cuando nos diga, vete más a lo profundo, no le respondamos mal con un, Señor, he estado tanto tiempo así, ya lo hice y no me funcionó. ¿Sí me explico? O sea, si nos dice, allá es tú dale, ¿verdad? Dale para allá y echa tus redes por ahí, es decir, dale respuestas a Él. Y esto lo que nos enseña es de que toda cosa que hagamos en el servicio, en la edificación a los demás, cuando lo hacemos en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias capacidades, va a ser bien inútil. ¿Se fijan? O sea, todo el esfuerzo de Pedro, ¿cómo fue? Toda la noche, ¿verdad? Y ni un triste charal traían ahí. Nada. Ni una bolsita para hacer camarones secos. Nada, nada. No sacaron nada. Ni un cangrejo. Nada. ¿Sí? Entonces aquí el secreto está en que precisamente seamos conducidos por Él y confiemos en Él. Dale por aquí, Señor, es que no puedo, es que no te das cuenta, Señor, que no puedo. Entonces el Señor te va a voltear y te va a decir, yo sé que tú no puedes, pero confía en mí. ¿Me explico? O sea, cuando el Señor nos encomienda algo, no es porque tengamos la capacidad nosotros para hacerlo, es porque nos encomienda algo y Él quiere respaldarnos en eso que nos está encomendando, porque la obra es de Él. Entonces, otra vez, final, y ya con esta me despido, ¿sí? A nosotros no nos corresponde y de nosotros no depende, no es el asunto de andar buscando resultados. Vamos a hacer una cena de matrimonios y ¿cuántos van? No, pues no sabemos cuántos van a venir, no sabemos cómo va a estar, pero vamos a prepararnos y vamos a hacerlo. Vamos, sí me doy a entender, siempre y cuando Dios dirija algo así. Vamos a movernos para acá y no lo hacemos esperando que va a haber tanto determinado de esto, determinado. Podremos tratar de calcular algunas cosas por cuestiones de orden, ¿sí me explico? Pero eso es otro asunto. Pero en cuanto al resultado, ¿de quién depende? ¿Verdad? Entonces no creamos una expectativa nuestra en donde después decimos, ay Señor, ¿verdad? Te sobrepasaste o, ay, te quedaste corto. Entonces simplemente hice lo que tenía que hacer y si no hubo un resultado, incluso si no hay un resultado aparente, bueno, yo estoy tranquilo porque hice lo que tenía que hacer, porque confié en la palabra del Señor.